y empezamos. Oración compuesta. A ver, dentro de las oraciones nosotros identificamos oración simple, que es cuando tiene un verbo, y oración compuesta, que viene a ser cuando tiene de dos verbos a más. Tú no le puedes llamar oración compuesta mientras encuentras un verbo. Y hay algo que tienes que tener en cuenta. No vas a contabilizar como dos verbos a una perífrasis verbal, porque las perífrasis verbales generalmente tienen un verbo auxiliar y un verbo principal, como por ejemplo tuvieses he cantado, ¿no? Ahí tienes que es del verbo haber, y cantado, que es del verbo cantar, ¿no? Pero esa es una perífrasis verbal, así que por más de que te parezca que es un verbo y cantado es otro verbo, no funciona una sin la otra, por lo tanto se considera como si fuese un verbo. Entonces no te vayas a confundir, y cuando encuentres perífrasis no vayas a decir que es compuesta porque hay dos verbos. No, la perífrasis funciona como si fuese un solo verbo, entonces seguiría siendo oración simple. A ver, ¿qué nos dice acerca de la oración? Son aquellas que están unidas por signos de puntuación, ¿ya? La relación entre ellas puede ser de total independencia, o sea, las oraciones son independientes, o una se puede subordinar en sentido de la otra. Es el hablante quien restituye el significado del signo de puntuación, coma, punto, punto y coma, o los dos puntos. Dado este margen para la subjetividad, en sintaxis se prefiere analizar las dos frases como independientes. ¿De acuerdo? Recuerda que las oraciones son independientes, o sea, tienen autonomía propia. Marcando simplemente el nexo gráfico, o sea, tú te das cuenta que vas a separar una oración en sus proposiciones según el nexo que tiene. Y el nexo puede ser una conjunción o puede ser un signo de puntuación, que hace que formen una oración compuesta y no dos oraciones separadas, como cuando hay punto y seguido. A veces la elección entre un signo u otro responde a cuestiones de estilo y no semánticas. Como sabemos, las oraciones tienen un verbo en forma personal que funciona como núcleo del predicado. Ahora bien, hay oraciones que tienen un solo verbo y otras, en cambio, tienen más de un verbo. Un solo verbo simple, más de un verbo, o sea, a partir de dos a más, estamos hablando de compuesta. Este hecho nos permite diferenciar entre simples y compuestas. Ahí tienes. Ahora, son oraciones simples aquellas que tienen un solo verbo. Eso ya te lo sabes de memoria porque te lo estoy repitiendo como 1.000.000 de veces. Ya sea una forma verbal simple o compuesta, ya. Pero oraciones simples, un solo verbo. Vamos a identificarlo. Enrique comió en abundancia. ¿Cuál es el verbo que se encuentra en esta oración? Comió. ¿Hay otro verbo? ¿Hay otro verbo? ¿En es verbo? ¿Abundancia es verbo? ¿Enrique es verbo? No. Solamente es verbo comió y solamente hay una. Por lo tanto, esta es una oración simple. Paola ha festejado su santo ayer. A ver, un ratito. Si dice, mi mamá me lleva al colegio, ¿es simple? Claro. Si el único verbo ahí es lleva, no hay otro verbo. Mi mamá me lleva al colegio, sí, mi mamá me lleva al colegio es simple, porque solamente el único verbo es lleva, nada más. El me no es un verbo, el me es pronombre, pues me, ese, no, ese es este pronombre, así que no tiene nada que ver. Lleva es verbo, por lo tanto esa oración que me estás indicando es simple. A ver, aquí, Paola ha festejado. Ha festejado. Era lo que te estaba diciendo hace un instante, ¿no? Ha del verbo haber y festejado, que es del verbo festejar, pero están pegaditos. Y cuando están así pegados, estamos ante una perífrasis. La perífrasis obviamente es una forma compuesta del verbo simple, porque tú tienes acá, en las oraciones simples hay verbo simple y hay verbo compuesto. El verbo simple es cuando solamente hay un verbo y el verbo compuesto es cuando tienes la perífrasis, pero estas dos forman parte de oraciones simples. No es lo mismo verbo simple que verbo que oración simple. Verbo simple es esto de acá, cuando solamente hay un verbo. Pero esto de aquí, ha festejado, ya es este verbo compuesto. Verbo simple y verbo compuesto, que es la perífrasis, se encuentran dentro de oraciones simples, de esta forma, ¿no? Entonces, no vayas a pensar que esta perífrasis verbal ya forma parte de una oración compuesta. Es una forma compuesta, pero pertenece a la oración simple.
Ya, oración simple. Perífrasis, oración simple. Y estos verbos de acá que están sueltos, obviamente pertenecen a la oración simple, ¿no? Siempre y cuando haya solamente un verbo. A ver, acá que dice, mi mamá me lleva al colegio caminando, es compuesto, a ver, me lleva, lleva es este verbo. Caminando es el adjetivo de cómo me lleva, de la forma en la que me lleva. Es adjetivo o en todo caso es un adverbio de modo. O sea, adverbio de modo es de qué modo me lleva caminando, adverbio de modo es caminando, pues. Ese es adverbio de modo, porque es la forma. El verbo ahí es lleva. El verbo es lleva. A ver, seguimos. Son oraciones compuestas y ahora sí acá pasamos a las oraciones compuestas. Son oraciones compuestas aquellas que tienen dos o más verbos. Ya acá sí ya defines las que tienen o sea, de dos hacia más verbos, ¿no? Ya sean estas formas simples o compuestas. Por ejemplo, Alejandra regresó de la playa, pero recién se ha bañado. Acá hay un verbo, regresó, y acá hay una perífrasis. Se ha bañado, ¿no? Se ha bañado. Todo esto es una perífrasis verbal, la cual equivale a un verbo, ¿no? Entonces acá tienes verbo 1 y todo esto es verbo 2. No me vayas a decir, verbo 2, bañado, verbo 3. No, porque todo esto es una perífrasis que equivale a un verbo. No, es una forma compuesta, pero se llama perífrasis. Entonces, pero si te das cuenta, acá en total, esta oración en total, ¿cuántos verbos tiene? Tiene dos, pues. 1, regresó y 2, se ha bañado, ¿no? 1, 2, entonces ya estamos en compuesto. En cambio acá solamente tiene 1 y acá esto que equivale a 1, obviamente es solamente 1, pero acá ya hay 2, 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Entonces, esa es la diferencia entre simple, cuando hay solamente un verbo, y compuestas cuando hay dos verbos, ¿no? O lo equivalente a verbo. A ver aquí. Elementos de la oración compuesta son las proposiciones, no preposiciones, ¿ah? Porque muchos se confunden, o sea, el título, porque si te das cuenta, en el análisis no tiene nada que ver, ¿ah? Preposición son esas palabras como a, con, de, en, hasta, para, por, sin, esas son las preposiciones. Pero proposiciones es por cada verbo hay una proposición y está separada por una conjunción o por un signo de puntuación. Por ejemplo, el maquinista tomó los mandos y el tren se deslizó por la vía. Primero voy a ubicar los verbos. Eso es lo primero que tengo que hacer. Acá hay un verbo, tomó, y acá hay otro verbo, deslizó, ¿no? Deslizó. Tengo dos verbos. Ahora, tengo que fijarme qué elementos hay entre verbo 1 y verbo 2. ¿Qué elementos hay? Tengo los, tengo mandos, tengo y, tengo el, tengo tren. Tengo hasta acá, tengo estos elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 elementos. Ahora, de esos 5 elementos que están entre verbo 1 y verbo 2, tengo que identificar el que me separa en proposiciones a la oración. Y los que me separan en proposiciones solamente pueden ser las conjunciones o los signos de puntuación. Entonces, ¿hay signos de puntuación aquí? No. ¿Hay conjunción? Sí. ¿Cuál es la conjunción? Y. Es una conjunción coordinada copulativa, ¿cierto? Esta es una copulativa, conjunción copulativa. Entonces, antes de la conjunción, verbo. Después de la conjunción, verbo. Así tiene que ser la estructura para que te des cuenta que es una oración compuesta o que está separando dos o más proposiciones. Entonces, antes de la conjunción debe estar la oración 1 con su respectivo verbo, perdón, la proposición 1 con su respectivo verbo, y después de la conjunción debe estar la proposición 2 con su respectivo verbo. Entonces, proposición 1, el maquinista tomó los mandos. La separación es la conjunción. Ahora, proposición 2, el tren se deslizó por la vía. Ya está. Y todos tienen elementos como si fuesen como si fueran una oración individual, ¿no? Pero tú sabes que no es una oración individual, porque la oración es desde él hasta vía. Todo esto es la oración. Y lo que ha dividido la conjunción es proposiciones. Ha dividido en proposiciones. Cada proposición tiene su respectivo verbo. Si no tiene verbo, entonces no es oración compuesta. Si antes de la conjunción no hay verbo, no es compuesta. Si después de la conjunción no hay verbo, no es compuesta. Solamente es una conjunción nada más, no es oración compuesta. Muy bien. Continuamos. Clases de oración compuesta. Hay dos tipos que vamos a analizar el día de hoy. Tenemos las que son
las compuestas coordinadas conjuntivas, que son las que están divididas por conjunciones, ¿no? Dentro de las conjunciones tú conoces cuáles son. Tienes a las copulativas, donde se encuentra i, ni, que, ¿cierto? Tienes a las disyuntivas o u, a las adversativas, pero, si no junto, más sin tilde, sin embargo, no obstante. Tienes también a las hilativas como luego, pues, por lo tanto, ese tipo de orden. Luego tienes a las explicativas, o sea, es decir, esto es, de ahí de las consecutivas, consecutivas y hilativas es lo mismo, entonces tienes a ese tipo o a ese grupo de conjunciones coordinadas. ¿Se acuerdan que nosotros dividimos a las conjunciones en dos grupos grandes? Un grupo estaba para las coordinadas y otro grupo era de las subordinadas. Ya, olvídate del grupo de las subordinadas. Olvídate del cuadrito de las subordinadas porque hoy solamente estamos hablando de las coordinadas. Entonces solamente me concentro en las distributivas, copulativas, disyuntivas, explicativas, consecutivas o hilativas. Me concentro solamente en ese grupito, en el de las coordinadas. Nada más. Olvídate de las que pertenecían al grupo de las subordinadas porque eso ya viene en la siguiente clase. Entonces, hoy solo estamos en oraciones coordinadas, oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Ya, entonces, la conjuntiva es cuando el separador de proposiciones viene a ser una conjunción. Y luego tenemos el segundo ejemplo donde el separador de proposiciones es una yuxtapuesta. ¿Qué cosa es la yuxtapuesta? Ah, ya, simple y sencillo, son los signos de puntuación. Cuando no se encuentra ninguna conjunción, simplemente está separado por coma, punto y coma, dos puntos. Listo. Por ejemplo, dice, Pablo entrenó durante 5 meses y ganó el campeonato. Acá, primero voy a buscar el verbo. Primero busco los verbos. A ver, el verbo 1 es entrenó y el verbo 2 es ganó. Ahora, entre el verbo 1 y verbo 2, ¿quién es el separador aquí? Durante 5 meses o y. Aquí el separador es y. ¿Por qué? Porque es una conjunción, ¿cierto? Pero este y le pertenece a oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas, más no yuxtapuestas. Las yuxtapuestas son los signos de puntuación. Entonces, esta es una conjuntiva, un separador conjuntivo, ¿no? Ahora, acá lo ha reemplazado por un separador yuxtapuesto, ¿cierto? Por un separador yuxtapuesto. Por ejemplo, verbo 1, entrenó. Verbo 2, ganó. ¿Quién es el separador entre entrenó y ganó? Aquí el punto y coma. Este punto y coma es el separador que te indica que la oración es una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta. O sea, las yuxtapuestas son los signos de puntuación. Las conjunciones vienen a ser separadores de oración compuesta, coordinada, conjuntiva. Es bien complicado y largo el nombre, así que tengo que pensar para decirlo. Ya, listo. Entonces, acá, cuando el separador es una conjunción, es conjuntiva. Cuando el separador es un signo de puntuación, es yuxtapuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y recuerda que estos separadores siempre tienen que estar antes, tiene que haber un verbo y después tiene que haber otro verbo. Antes un verbo y después otro verbo, para que sean compuestas, porque si no tiene más de dos verbos, no es una compuesta, pues. No podemos hablar de compuesta. Ahora, otra cosa que quiero recalcar, que es muy importante, es la siguiente. Por ejemplo, si tú acá tuvieses una coma o tuvieses algún signo de puntuación y también tienes una conjunción, ahí tú te preguntarás, entonces, ¿qué cosa es? Hay un signo de puntuación yuxtapuesta, pero también hay una palabra de conjunción. Entonces, ¿cuál de los dos es si tiene los dos? Prioriza primero siempre la conjunción. Si hay, si hay signos de puntuación y también hay conjunción, olvídate del signo. Prioriza la conjunción, ¿de acuerdo? Pero si en la oración no hubiese ninguna conjunción y solamente estuviera separada por un signo de puntuación, ahí recién es una yuxtapuesta. Es yuxtapuesta siempre en cuando haya un signo de puntuación y no haya por ningún lado, o sea, bueno, no haya así en este modelo, no haya conjunción.
¿De acuerdo? Mientras no haya conjunción y se encuentre solito el signo de puntuación, estamos hablando de yuxtapuesta. Pero si hay signos de puntuación y también hay conjunción, prioriza la conjunción. Muy bien. Ahora vamos a... De ahí ya todos los ejemplos vienen a ser lo mismo. Ahora sí vamos a desarrollar los ejercicios. A ver, acá me dice, antes de casarte, coma, piensa mejor. Claro, sería yuxtapuesta, porque ahí no hay ninguna conjunción, pues, no hay conjunción. Y hay dos verbos, ¿cierto? Casarte, verbo 1, piensa, verbo 2. Y la coma está entre verbo 1 y está entre verbo 2. Entonces ya, pues sí es yuxtapuesta. Sí es yuxtapuesta. A ver, vamos a, recuerda los verbos, tienes que fijarte en los verbos. Primero encuentra los verbos. Después encuentra quién está separando a esos verbos, ahí recién. Porque si tú solamente identificas, acá hay una coma, y resulta que antes de esa coma no había ningún verbo. Entonces ahí ya te estarías equivocando. Por eso primero ubiquen los verbos. Ese es el primer paso, ubiquen los verbos. Una vez ya tienes los verbos, fíjate quién está en medio de los verbos. O lo está separando una conjunción o lo está separando un signo de puntuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pueden ser, sí, 2 puntos también es yuxtapuesta, 2 puntos. Puede ser coma, punto y coma o 2 puntos. Si hay 2 comas, me guío también del verbo. Sí, si tienes 2 comas, ¿sabes por qué hay 2 comas? Porque debe haber entonces 3 verbos, pues. Si hay una coma es porque hay 2 verbos, ¿cierto? Porque una coma está entre 2 verbos. Pero si hay 2 comas, debe ser porque si es yuxtapuesta, debe haber 3 verbos, ¿no? Debe haber 3 verbos. Un verbo antes de la primera coma, un verbo después de la primera coma, un verbo antes, obviamente, de la segunda coma y un verbo después, ¿no? En total sería 3 verbos. 3 verbos. A ver, ¿qué más? Ya, siempre seguían del verbo, siempre, siempre, siempre. Y recuerden que siempre tiene que estar, los verbos siempre tienen que estar entre la coma, si estás hablando de yuxtapuesta. Entonces vamos a desarrollar los ejercicios para que toda la teoría que les he dicho se plasme aquí y puedan responderlo de forma más práctica. Hubo mejores ofertas. La oración, ¿qué cosa es? A ver, yo tengo acá, hubo mejores ofertas. Tengo, ¿qué es? Dubitativa, hay duda. Bimembre, hay sujeto. Compuesta, hay 2 verbos. Simple, hay un verbo. Personal, hay sujeto. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Hubo mejores ofertas. Él hubo mejores ofertas. No, pues sujeto no hay. Por lo tanto, si no hay sujeto, no puede ser bimembre, tampoco puede ser personal. Ahora, dubitativa, ¿hay duda? No, esta es una afirmación. Falso. Compuesta, ¿hay 2 verbos? No, yo solamente encuentro uno, que es hubo. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Simple, porque solamente hay un verbo, nada más. Listo. Ahora pasamos a la pregunta 2. Dice, mis tíos, coma, muy bien. Ahora, a veces la coma reemplaza a el verbo y tú te das cuenta, ¿no? Si la coma está reemplazando al verbo, entonces está jugando para los dos. Entonces vamos a analizar esto de aquí, la pregunta 2. Pero, ¿qué cosa es la pregunta 2? A ver, mis tíos, coma, muy bien. Este coma está reemplazando al verbo están, ¿no? Entonces solamente habría un verbo. Mis tíos están muy bien. Entonces, la oración anterior, ¿qué cosa es? Pero obviamente lo está reemplazando, pero no se encuentra escrito. Y si no se encuentra escrito, yo no lo puedo tomar, o sea, como oración compuesta o como oración simple. Entonces, ¿qué tipo de oración tienes acá con esta coma? Mis tíos, muy bien. ¿Cuál sería? A ver, esa pregunta va para Gerson Lozano. Si bien es cierto, esta coma me da la idea de que ahí se encuentra la palabra están. A ver, Gerson Lozano me dice la B. Muy bien, respuesta correcta. Es bimembre. ¿Por qué es bimembre? Porque hay sujeto. El sujeto es mis tíos, ¿no? Pero, ¿por qué no he puesto simple? Porque el verbo no se encuentra escrito. O sea, está reemplazado por una coma, pero no está escrito. Entonces yo no puedo decirle oración simple si no hay un verbo escrito, pues. No está el verbo escrito. Está reemplazado por una coma, sí. O sea, porque la coma me da la idea de que sí es una oración, que no es una frase, sino que sí es una oración,
Pero como el verbo no está expresado, entonces no puede ser simple. Solamente voy a tomar en cuenta de que es efectivamente una bimembre porque el sujeto sí se encuentra. Bimembre es cuando hay sujeto. Unimembre es cuando no hay sujeto. Simple es cuando hay un verbo, pero el verbo escrito, pues no la coma, simplemente. Y no tiene predicado, sí tiene, el predicado es muy bien. No tiene sujeto, sí tiene sujeto, es mis tíos. Entonces era bimembre, la clave correcta es la B. Vamos con la 3. Oración compuesta yuxtapuesta. ¿Cuál es tu respuesta, Anaís Guevara? ¿Cuál crees que es tu respuesta en la pregunta 3? ¿Cuál es una compuesta yuxtapuesta? Me dice la B. Parece que estás en lo correcto. Vamos a ver. Primero ubicamos los verbos. Ya les dije paso número 1, primero los verbos. Pelearon, verbo 1. Contemplaba, pero América nos contemplaba. Contemplaba, verbo 2, ¿no? De contemplar, verbo contemplar. Ahora, ¿quiénes están entre estos dos verbos? Por su libertad, pero América, mira, y aquí date cuenta, acá hay punto y coma que te podría indicar que se trata de una yuxtapuesta, ¿no? Porque mira, está entre verbo antes y verbo después. Pero yo te dije, ¿quién era prioridad? Era prioridad la conjunción. Y aquí hay una conjunción, que es pero. Entonces, olvídate del signo. Prioriza la conjunción. Verbo antes, verbo después. Esta no era una yuxtapuesta, esta era una conjuntiva. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva. No es yuxtapuesta, por lo tanto, descartamos la A. En la B, primero ubicamos los verbos. Bailamos, verbo 1. Cantamos, verbo 2, ¿no? Verbo 2. Y estábamos, verbo 3. Hay 3 verbos. Bailábamos, verbo 1. Cantábamos, verbo 2. Estábamos, verbo 3. Ya está. Listo. Ahora, hay 3 verbos. Si hay 3 verbos, o sea, por lógica, se supone que debe haber 2 comas. Si hay 2 verbos, por lógica, debe haber una coma, ¿no? Entonces, acá, coma, verbo antes, verbo después. Aquí, coma, verbo antes y verbo después. Ah, está correcto. Y además, no hay ninguna conjunción que me estorbe. Y si no hay conjunción es porque definitivamente el signo de puntuación está haciendo referencia a la yuxtapuesta. La clave correcta es la B. Ahora aquí, la tarea, aun cuando nos fatigó, acá hay verbo, fatigó, nos agradó bastante. ¿Por qué no es la C? Porque fíjate, acá está la primera coma y antes de esta coma hay verbo. ¿Hay verbo? La tarea. No hay verbo. Entonces ya malogró toda la oración. Ya no es yuxtapuesta, pues. Porque aquí, acá hay una coma, pero antes de esta coma no hay verbo. La tarea es solamente sustantivo. No hay verbo. Entonces ya no puede ser yuxtapuesta. Por más de que aquí sí lo haya y aquí sí lo haya, no. Eso ya lo malogró. Ya no es simplemente una oración compuesta, nada más. No tiene la función ni de yuxtapuesta ni de conjuntiva, porque tampoco hay conjunción, ¿no? Conjunción. Entonces, no es yuxtapuesta, porque aquí en la primera coma lo malogró. ¿Sabes cuál era el error aquí? De que acá no debió haber coma, pues. No debió, acá no le correspondía la coma. Entonces, por esa razón es que está mal la oración C. D. La poesía es locura y la narración es la verdad de las mentiras. Acá hay verbo 1, verbo 2. ¿Quién está en medio de estos dos verbos? Ah, está la conjunción I, conjunción copulativa. Entonces, esta tampoco es yuxtapuesta, sino es conjuntiva. Descartamos la D. Y en la E, ninguna de las anteriores, no, esto es incorrecto porque la respuesta está en la B. La B es la correcta, ¿no? Por cada coma hay un verbo, o sea, 2 comas, entonces debe haber 3 verbos. Una coma, entonces debe haber 2 verbos, algo así. La clave correcta es la B. Vamos con el ejercicio 4. Oración simple. Ya sabes cuál es el cuento de la oración simple, así que ¿cuál es? Diana Tiburcio, a ver, ¿qué me dices? ¿Cuál es una oración simple en la 4? La B, me dice su compañera, parece que estás en lo correcto. Vamos a analizar. Yo soy el que te dio el primer beso en una noche de verano. Verbo 1, soy. Verbo 2, dio. Ah, acá hay 2 verbos, entonces no puede ser simple, pues, imposible. Salió temprano de su casa. Salió, verbo 1. Acá solamente hay un verbo.
Temprano no es verbo, de su casa tampoco, no es verbo. Todo lo que tengo es tuyo. Tengo, verbo, es verbo, ¿no? Verbo, verbo. Aquí no me vas a decir, ah, están pegados, este es perífrasis. No, porque tengo funciona sin necesidad de es, ¿no? Todo lo que tengo, del verbo tener, ¿no? Lo que tengo es tuyo. Entonces, prácticamente estamos hablando de oración simple. Perdón, oración compuesta, ¿no? Porque acá hay dos verbos. Ahora aquí, sé cuánto te debo. Sé del verbo saber, verbo 1. Debo, del verbo deber, verbo 2. Me iré de tu lado cuando sea necesario. Ir, verbo 1. Sea, del verbo ser, verbo 2. Entonces acá ya tenemos dos verbos, ¿no? Dos verbos. Y si hay dos verbos, entonces estamos hablando de ¿qué? De oración simple, ¿no? Perdón, de oración compuesta. Cuando hay un verbo es oración simple. Entonces eso se encontraba en la B. Salió temprano de su casa. La clave correcta es la B. A ver aquí. Oración compuesta. Ya, oración compuesta. Esto también está fácil. A ver. Él está cansado. ¿Habría dos verbos? No. ¿Por qué? Porque cansado es adjetivo, pues. Cansado es adjetivo. Cansado, fatigado, mal, ese es adjetivo. El único verbo en él está cansado es está y es un verbo copulativo. No hay dos verbos ahí, es solamente uno. Oración compuesta. A ver, eso le toca a Andrea Vilela. ¿Cuál sería tu respuesta? La C. Ven en cuanto puedas. Ya, a ver. En la A, quiérete, verbo 1, entonces simple. En la B, va a estar. Todo esto es una perífrasis, ¿cierto? Va a estar. Es una perífrasis. Entonces esto equivale a un verbo. Ven en cuanto puedas. Ven, verbo 1. Puedas, del verbo poder, verbo 2. Acá ya hay dos verbos. Con mentiras no vas a ganar. Esta es una perífrasis que equivale a un solo verbo. Vas a ganar un verbo. Toma mi mano sincera. Toma, acá solamente hay un verbo, ¿no? Entonces, ¿dónde había más de dos verbos o había solamente dos verbos? En la clave C, ¿no? Acá tienes verbo 1, verbo 2. La respuesta correcta es la C. Muy bien, Andrea Vilela. Vamos con la 6. Oración compuesta unimembre. Compuesta, recuerda, cuando tiene de dos verbos a más, y unimembre cuando no tiene sujeto. A ver, ni tácito ni expreso, ¿ah? Ni siquiera está tácito. Eso le toca a Franco Molina. ¿Cuál es tu respuesta en la 6? En la 6, ¿cuál sería tu respuesta? Oración compuesta, o sea, identifica la que tiene a partir de dos oraciones a más, y unimembre cuando no tiene sujeto. ¿Qué oración no tiene sujeto? A ver, Franco Molina. La A, sí, estás en lo correcto, no lo dudes. A ver, vamos a analizar. En la A, ¿cuál es el verbo? Acá hay uno, ¿no? Hará, verbo hacer. Los cambios que el gobierno indique. Acá hay otro verbo, indicar. En la B, tengo que decir que nevará pronto. Acá tengo que decir. Esto es un verbo, una perífrasis. Y nevará, este es otro verbo, ¿no? Listo, acá hay dos verbos compuestas. Seguimos, hay compuesta, compuesta. Las dos son compuestas, pero acá la diferencia va a marcar que acá te dice unimembro, o sea que no tiene sujeto. Seguimos. ¿Qué me está diciendo ahí? Es que me quedé leyendo y me quedé como congelada. Ah, ya. Ya, pero ya me diste la respuesta. Ella dice que todo se vende a buen precio. Dice, verbo 1. Vende, verbo 2. Dejaré de molestarme cuando falle en un simulacro. Dejaré, verbo 1. Falle, verbo 2, ¿no? Falle, verbo 2. Ya está. A ver. Increíble, solamente es una unimembre, nada más. Esta es una oración unimembre, pero acá no es ni compuesta ni nada, pues. Es solamente una unimembre. Cuando hay signos de admiración, es unimembre, pero acá no hay, no hay verbos, pues. Entonces no puedo decir que es compuesta. O sea, esta compuesta no es, definitivamente. Es unimembre, sí, pero no es compuesta. A ver, entonces, vamos con la A. ¿No? Ahora me está pidiendo, ya hemos analizado que entre la A y la D, todas son oraciones compuestas. Entre la A y la D, todas son oraciones compuestas. Pero
Me está pidiendo cuál es unimembre. Unimembre es la que no tiene sujeto, ni tácito ni expreso. Acá, se hará los cambios que el gobierno indique. Tú vas a decir, él se hará los cambios que el gobierno indique, ella se hará los cambios que el gobierno indique. No, no se puede, pues, no hay sujeto. Entonces la clave correcta es la A. En cambio, en la B, yo tengo que decir que nevará pronto. Yo tengo que decir, yo. O sea, sí hay sujeto, está tácito, pero sí hay, porque cuando digo tengo que decir, estoy diciendo yo tengo, ¿cierto? Entonces, esta es bimembre. Ella dice, acá está el sujeto, ella, entonces la C definitivamente no es. Dejaré de molestarme. Acá, ¿cuál es el sujeto tácito? Yo dejaré de molestarme, entonces sí hay sujeto. Increíble, bueno, eso ya te dije que acá no hay nada, ¿no? Que solamente es una unimembre, pero no es compuesta porque no hay verbos. Entonces, la clave correcta es la A porque es una unimembre, ya que no hay sujeto y sí es compuesta porque hay más de un verbo, ¿no? Entonces, la clave correcta es la A. Muy bien, Franco Molina. Vamos a las unimembres es como si fuesen las impersonales, ¿no? Igualito, tiene el mismo sentido. 7. De la oración, ¿son buenos los sueños? Se puede afirmar, ¿qué puedo afirmar de esta oración? De esta de acá, son buenos los sueños. ¿Qué puedo decir? ¿Qué tipo de oración es? A ver, vamos a preguntárselo a Carlos Yokya. A ver, ¿qué me dices? ¿Son buenos los sueños? ¿Qué puedes afirmar de ello? Son buenos los sueños. A ver, Carlos Yokya, si no pasamos a otro usuario. A ver, por ahí me dicen, mientras vamos esperando a su compañero, la fantasía es maravillosa, es bimembre. Claro que sí, porque el sujeto es fantasía, pues. El sujeto es la fantasía, ese es el sujeto. Entonces sí es bimembre. Unimembre es cuando no hay sujeto, ni tácito ni expreso. Y ahí en la fantasía el sujeto está expreso, ¿ah? Ni siquiera está para deducirlo con pronombres imaginarios. Está ahí bien escrito. A ver, vamos a esperar a su compañero. ¿Qué tipo de oraciones? La D, me dice su compañero. A ver, vamos a analizar que la oración es simple y bimembre. A ver, pregunta 7. ¿Son buenos los sueños? La D. A ver, esta es una compuesta subordinada. Vamos a hallar si es que es compuesta. Pues si es compuesta, debe tener más de un verbo, pero acá solamente hay uno. Entonces no puede ser la A porque compuesta no es. Subordinada tampoco porque el tema del día de hoy no es subordinación, sino coordinación, ¿no? Oración compuesta coordinada. Ahora, entonces no, no puede ser la A. ¿La oración es unimembre? Sí, es unimembre, pues. Porque acaso tú dices, ellos son buenos los sueños o ellas son buenos los sueños. Acá no hay sujeto, no hay sujeto, ni tácito ni expreso. Entonces, esto era una unimembre, unimembre, no hay sujeto. No hay sujeto. ¿Es compuesta y yuxtapuesta? No, porque ¿dónde está la coma? En son buenos los sueños, ¿dónde está la coma? No hay. Entonces no es. Ahora, ¿qué más tenemos? Que la oración es simple y bimembre. Simple y bimembre. Ya, pero acá dice, pero puedo decir los sueños son buenos. Pero eso es cuando lo necesitas. Acá no lo necesitas. ¿Por qué? Porque si tú dices son buenos los sueños, este de aquí, los sueños, ¿qué cosa es? Esto es objeto directo. No es sujeto, es objeto directo. Si te das cuenta, es objeto directo. Entonces el orden está bien. Cuando tú necesitas darle el cambio, ahí recién lo cambias, pero acá no se necesita. Acá no se necesita para nada, porque los sueños es objeto directo. Este es OD. ¿Por qué? Porque tú puedes decir lo son, ¿no? Lo son, que son buenos los sueños, ¿no? Entonces no era necesario darle la vuelta. O sea, aquí simplemente es una oración bimembre. Además, si esto fuese sujeto, acá tendría que haber una coma, ¿no? Una coma. A ver, déjame analizarlo. Espérate un rato. Déjame analizarlo. A ver, son buenos los sueños. Este de aquí es verbo ser. Ah, ya, claro, ¿no? Porque este es verbo ser. Esto no puede ser objeto directo porque este es copulativo. Ujú. Este es copulativo, verbo ser, ¿no? Son verbo ser. Entonces, si tú le cambias, claro, ahí sí tendría sentido. Entonces, vamos a analizarlo de nuevo. Son buenos los sueños. Los sueños son buenos, ajá.
Claro, donde el sujeto en todo caso sería los sueños, ¿cierto? Entonces, claro, muy bien. Y la pregunta es, ¿qué es lo que son? No, pero ahí no puedes preguntar, pues, porque es este copulativo, así que no, preguntar no puedes. No puedes preguntar, pero buenos en todo caso es el complemento atributo, ¿no? Porque el complemento atributo puede ser un adjetivo. Acá no puedes hacer pregunta de objeto directo, ¿ah? Para nada, porque este es copulativo. Verbo copulativo ser, estar. Así que olvídate de las preguntas de objeto directo. Definitivamente acá objeto directo no había por el verbo copulativo, ¿no? A veces nos olvidamos o se nos pasa de que hay verbos copulativos, ¿no? Y entonces pensamos que, voy a hallar el objeto directo. Lo encuentras, pero no hay pues, porque es este copulativo. En copulativos no hay objeto directo, no existe objeto directo. Entonces, no puedes hacer esa pregunta, pero sí entendemos aquí que estamos entre los sueños son buenos, ¿no? O sea, sí, le puedes dar la vuelta. Donde los sueños vendría a ser sujeto, son vendría a ser el verbo y buenos es complemento atributo, ¿no? Complemento atributo. Ahora sí tiene sentido, ahora sí tiene sentido. Porque el complemento atributo no puede ser buenos los sueños, pues. Esto no puede ser complemento atributo, solamente puede ser buenos el complemento atributo. Entonces, si los sueños queda suelto, era porque estaba al revés. Entonces, sí, la respuesta estaba correcta. Es simple y bimembre porque el sujeto sí está. Ajá, muy bien, respuesta correcta para los dos alumnos que me lo dijeron, ¿no? Muy bien, es correcto. Pero no lo halles con objeto directo, porque recuerda que no se puede, pues, objeto directo no tienen los verbos copulativos, pero sí por complemento atributo, porque el complemento atributo no puede ser buenos los sueños, este no puede ser el complemento atributo, ¿no? Buenos los sueños, el complemento atributo solamente es buenos, nada más. Eso quiere decir que estaba al revés. Los sueños son buenos. Ahora sí ya tiene sentido. Muy bien, respuesta correcta. Era la D. Es simple porque solamente hay un verbo son y es bimembre porque el sujeto, bueno, estaba al revés, pues, ¿no? Los sueños. Sí, respuesta correcta. Muy bien. Vamos con la 8. La oración, en la oración, el mozo sacó de su bolsillo un pan seco y negro. ¿Qué tipo de oración es esta de acá? A ver, vamos a preguntárselo a... ¿En quién me quedé? En Carlos Yogya, ¿no? Chandubi Valeria. A ver, Valeria Chandubi. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? El mozo sacó de su bolsillo un pan seco y negro. ¿Qué tipo de oración es? La D. Claro, ahora sí, ¿no? Oración simple. Primero encontramos el verbo, pues eso es lo primero que tenemos que hacer. El verbo es sacó, del verbo sacar. ¿Hay otro verbo? No, no hay otro verbo. Y mira, tú te puedes confundir y acá por encontrar la I me puedes decir, pero esto es oración compuesta conjuntiva. No, porque después de la I no hay ningún verbo, solamente está el adjetivo negro. Entonces, definitivamente esto no es una conjuntiva. Es simplemente el enlace I, nada más. Por eso, porque recuerda que si tú quieres identificar que en realidad lo estás separando, tiene que haber un verbo antes y un verbo después. Entonces, acá solamente hay un verbo, sacó. Entonces, esta es una oración simple, porque solo hay un verbo, nada más. No te vayas a confundir acá con las conjunciones. Recuerda que una conjunción en una oración compuesta siempre hay antes un verbo y después hay un verbo. Y lo mismo con los signos de puntuación. Ya está. Entonces, la oración era simple, oración simple. Vamos con la 9. ¿Qué tipo de oración es la siguiente? Ayer te vimos y no nos saludaste. Ayer te vimos y no nos saludaste. ¿Qué tipo de oración es? A ver, eso va para Franco Molina. Ya te pregunté, creo, ¿o no? No, sí, ya te pregunté. Marjorie Choque, para Marjorie. ¿Qué tipo de oración es? Ayer te vimos y no nos saludaste. ¿Qué oración es? Está fácil, ¿ah? Ayer te vimos y no nos saludaste. Primero encuentra los verbos. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego fíjate qué hay entre los verbos. Recuerda que los únicos separadores es la conjunción o el signo de puntuación. Entonces ahí te das cuenta si es una conjuntiva, algún tipo de conjuntiva, ¿no? O si de repente es una yuxtapuesta.
A ver, Marjorie Choque, te toca a ti. Marjorie me dice la C, yuxtapuesta. Pero Marjorie, acá no hay ninguna coma, no hay ningún signo de puntuación para que sea yuxtapuesta. No hay. Lo primero que tú tienes que hacer aquí es identificar el verbo. Verbo 1, vimos, ¿no? Del verbo ver. Verbo 2, saludaste. Ya está. ¿Qué palabra está entre estos dos verbos? ¿Qué separador? Recuerda que los únicos separadores son las conjunciones o los signos de puntuación. Signo de puntuación no hay aquí, ¿ah? No hay. Ah, ya sé, tú te has confundido porque has visto este de acá. No, pues este es parte de la pregunta. ¿Qué tipo de oración es la siguiente? Este es parte de la pregunta. Lo que está en cursiva, esa es la oración hasta aquí. Desde ayer hasta saludaste. Entonces, no, pues. A ver, este signo de acá no es de la oración que te están preguntando. Este es parte de la pregunta de qué tipo de oración es la siguiente, nada más. Entre vimos y saludaste, ¿qué cosa hay? Se encuentra y, no y nos. Y es la conjunción. Ya pues ya se ha encontrado. Antes de la conjunción, verbo. Después de la conjunción, verbo. Entonces, ¿la I qué cosa es? Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Porque la I es copulativa. I, ni, que, esas son copulativas. Entonces, la clave correcta estaba en la B. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Ya está, la clave correcta era la B. La B, porque acá estaba pues conjunción I. Vamos con la siguiente. A ver. La 10. Era copulativa. Por ahí me han dicho la D. No, consecutiva no es. Consecutiva es y luego, pues, por lo tanto, ese tipo de palabras. Pero la I le pertenece a las copulativas. Vamos con la 10. Presenta oración compuesta yuxtapuesta. Acá sí te está indicando que están separadas por signos de puntuación, siempre en cuando no haya una conjunción, ¿no? A ver, vamos a preguntárselo a Anthony Chafloque. ¿Cuál es tu respuesta? Presenta oración compuesta yuxtapuesta. ¿Cuál sería? Yuxtapuesta, que está separada por signos de puntuación. A ver, tú lo tienes ahí en el libro completo, así que dinos tu respuesta. A ver. ¿Hay respuesta? ¿No hay respuesta? ¿Estás en duda? ¿Hay algo raro? Recuerda que cuando está, la D me dice, cuando está entre comas, recuerda que cuando está entre comas es necesario que haya un verbo después de otro, ¿no? O sea, es necesario que cada coma tenga su verbo. Pero cuando de repente tienes otro signo, un punto y coma, y después tienes una coma, entonces el punto y coma es el que te está indicando que sí se trata de una yuxtapuesta. Solamente en mi ejemplo de las comas, cada coma debe tener su verbo. Cada coma debe tener su verbo, pero si hay un punto y coma o hay unos dos puntos, entonces ahí sí pasa piola eso que te estoy diciendo, ¿ya? A ver, por ejemplo, lo vamos a analizar aquí. Es todo por ahora, amigos. Acá hay una coma. Antes de la coma, ¿quién está? El verbo es. Pero después de la coma, ¿hay verbo? No, por lo tanto, esta no es una yuxtapuesta. Además, ¿por qué la A no es una yuxtapuesta? Porque los vocativos no son oraciones en sí. Y este es un vocativo. Cuando llamas a alguien, ¿no? Cuando dices que alguien, cuando mencionas esto a personas, a otras personas. Entonces, vocativos, no, pues. A ver, se prepara de todo para Año Nuevo. Aquí solamente hay un verbo, prepara, no hay ningún signo de puntuación, entonces yuxtapuesta no es. A ver aquí, no sabremos nada y en verdad no nos importa. Aquí tienes el verbo sabemos, en verdad no nos importa, ¿no? El verbo importar. Pero acá tienes y ya la conjunción y mata las yuxtapuestas, pues por más de que haya comas, la conjunción ya las eliminó. La conjunción es primero.
Si no hubiese conjunción, ahí ya me hubiese puesto a analizar, ¿no? Pero acá hay conjunción, entonces ya lo malogró, pues ya no es yuxtapuesta. A ver aquí. Hay una época del año feliz. Hay verbo haber. Acá solamente hay un verbo. Hay una época del año feliz, pero acá no hay signos de puntuación, así que olvídate. En la D definitivamente no es la respuesta. En la E, los de allá no saben, acá punto y coma, no es una coma, sino que punto y coma, los de allá no saben, acá tengo verbo 1, y los de acá no quieren saber, quieren, verbo 2. Ahora, tú me dirás, pero acá hay una coma. Esta coma me indica que en los de acá no hay ningún verbo. No, pero este de acá está trabajando con este de acá. O sea, todo esto es uno solo. Proposición 1, ¿no? Y luego la otra ya viene a ser la proposición 2, que se complementa indirectamente con la primera, ¿no? O sea, se podría decir que esta coma me está reemplazándolo de forma tácita. Los de allá no saben, los de acá no quieren, ¿no? Esto de acá con esto de acá. Me está separando. Me separa esto una proposición, proposición 1, y esto de acá proposición 2. ¿Y quién está haciendo más peso? Está haciéndolo el punto y coma, pues. El punto y coma hace la mayor cantidad de peso. Entonces me está separando proposición 1 y desde los hasta saber proposición 2, donde el verbo de la proposición 1 es saben y el verbo de la proposición 2 es quieren. Y por más de que acá hay una coma, el que pesa más es este, el punto y coma. El punto y coma pesa más. Entonces, la coma simplemente está ahí para hacer la pausa. Pero el que me está separando, en realidad, es el punto y coma. Por eso, esta era la yuxtapuesta, la E. Porque el punto y coma pesa más. ¿Ya? Pesa más. A ver, ¿qué me dicen por acá? Siempre tiene que haber un verbo antes y después de la coma para que sea yuxtapuesta. Sí. O sea, después de la coma, sí. De la coma. Pero si en la oración hubiese un punto y coma, olvídate de la coma, ¿no? Prioriza esto. Entonces, el punto y coma era el que estaba separando a proposición 1 y proposición 2. Y ahí lo tienes. En cambio, en los demás no había nada. En los demás no encontrábamos nada, pero acá sí, el punto y coma sí lo separaba. Separa a saben y separa a quieren saber, ¿no? Este es el que pesa más por sobre la coma, ¿no? Este es el que pesa más. Entonces, acá sí es yuxtapuesta. En cambio, si acá fuese una coma y acá estuviese acá, entonces ya no tendría sentido. Pues si acá no hubiese punto y coma y solamente estuviera la coma, era necesario que acá haya un verbo. Pero como está el punto y coma, ya no. Entonces el punto y coma ha separado esto en 1 y esto en 2. De esa forma ha separado el punto y coma. Entonces sí hay diferencias de rango entre los signos de puntuación, ¿no? Entonces tú te das cuenta, los dos puntos tienen la misma función que tiene también en todo caso el punto y coma. Pero en las comas sí es necesario que cada uno, que antes de cada coma haya un verbo. Eso sí es necesario, ¿no? A ver, vamos a volver a explicar esto para que se entienda. Me está pidiendo una compuesta yuxtapuesta, ¿no? Aquí en la A no hay. Acá tenemos es, solamente hay un verbo. Y además acá después de la coma no hay otro verbo. Y además es un vocativo, entonces nada que ver. ¿No? Además, sobre todo porque después de la coma no hay un verbo. No hay, solamente hay antes. Después no hay. Se prepara de todo para Año Nuevo. Acá no hay ningún signo de puntuación, así que ni lo mires. En la C, no sabemos nada y en verdad no nos importa. Aquí el verbo no es importa, es, a ver, y en verdad no nos importa. Importa, importancia, este sujeto, ¿no? O verbo. Importar, no, pues no, no es nada. Entonces solamente sabemos. No sabemos nada y en verdad, ya, pero entonces si no hay nada o solamente hay una conjunción, entonces no, pues tampoco, porque acá hay conjunción, entonces ya no. Y además después de la coma también tiene que haber verbo y después no hay, ¿no? Solamente está antes, que es sabemos. Entonces no tiene nada que ver en la C. En la C todo se contradice. Así que pasamos a la D. Hay una época, acá solamente hay un verbo, así que, y no hay signos de puntuación, así que olvídate, ni siquiera mires la D. No sé para qué unos me han dicho la D. La D no hay signos. En cambio en la E sí, porque ¿quién pesa más? El punto y coma, y ya me ha dividido en dos proposiciones. Proposición 1
Y todo esto proposición 2. Con todo y su coma se lleva proposición 2. Ya está. Este me ha separado en dos proposiciones. Listo. La clave correcta era la E. A ver, la 11. Presenta oración compuesta yuxtapuesta cuando hay signos de puntuación. A ver, ¿qué me dice? En ya sabremos hay un verbo que sería sabremos. Ajá, sí. En ya sabremos el único verbo es sabremos, nada más. A ver, ¿qué más? Compuesta yuxtapuesta. Ven pronto, por favor. Acá, ¿cuál es el verbo? Ven, ¿no? El único verbo. No vino a la reunión. Acá vino, el único verbo. Y además acá no hay signos, así que me olvido de esto. No hay signos de puntuación. Sopa le dieron al niño y no se la quiso tomar. Acá hay verbo 1, dieron, quiso, de querer, verbo 2, ¿no? Entonces aquí este i me ha separado, ¿no? Antes verbo, después verbo. Si me ha separado el i, esta no puede ser una yuxtapuesta, pues, porque no es un signo de puntuación. Esto sería una conjuntiva. Hay una época del año feliz. A ver, acá solamente hay un verbo, no hay signos de puntuación. O sea, ya todos estaban descartadas, pues, porque no había signos de puntuación. Ellos cantan, verbo 1. Nosotros escuchamos, verbo 2. Está bien, verbo 3. ¿Ya ves? Ahora sí. Coma, verbo antes, verbo después. Signo de puntuación, 2 puntos, verbo antes, verbo después. ¿Ya está? Ahí lo tenemos. Aquí sí está equiparado. 2 signos de puntuación, debe haber 3 verbos. Entonces la clave correcta es la E. Clave correcta la E. Vamos con la 12. Oración compuesta coordinada. Esto sí es fácil. La de las copulativas sí es fácil, así que aquí no te vas a equivocar. Brisa Baldeón. ¿Cuál es una coordinada copulativa? La 12. ¿Cuál es una coordinada copulativa? La D. A ver, vamos con la 12. Coordinada copulativa. Se supone que la copulativa, a ver, ¿por qué me has dicho la D? Si la palabra luego no es una copulativa, luego es una consecutiva o una hilativa. Las copulativas son i, e, ni, que. Entonces, no puede ser esta. Claro, pues, Brisa, ¿cómo te has equivocado? No te pases. A ver, vamos con la, A. Yo voy a misa dominical porque la necesito. Acá no hay ninguna copulativa, ¿eh? No hay ninguna conjunción copulativa, así que descartado. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Acá tampoco hay ninguna copulativa. Recuerda que las copulativas son i, e, ni y que. Entre esas 4, nada más. Entonces, si ni siquiera las encuentro, entonces no hay necesidad tampoco de buscar los verbos. Trabajamos lo necesario, pero no fue suficiente. Acá la única conjunción es pero. Y pero no es copulativa, pero es adversativa, así que no, ni siquiera la miro. En la D, te advertimos, luego no debes quejarte. Luego. Luego es una hilativa, no es copulativa, porque las copulativas son i, e, ni, que. Ahora aquí estaba pues en la E. La conjunción copulativa es la E. Y se supone que antes hay un verbo y después hay un verbo. Antes de la E, ¿quién es el verbo? Fui. Después de la E, el verbo es acompañó. Ya está. Verbo antes, verbo después. Y la conjunción copulativa, E. La clave correcta era la E, ¿no? Porque recuerda que las copulativas son i, e, ni y que. La clave correcta era la E. La E. Vamos con la 13. ¿Qué tipo de conector permite la formación de oraciones compuestas coordinadas? Uy, esto está fácil, ¿ah? ¿Qué conector permite las oraciones compuestas coordinadas? Habían 2 conectores, ¿se acuerdan? Eran 2 conectores con los que estamos trabajando ahorita. ¿Y cuál de ellos está ahí en las alternativas? A ver, eso le toca a Carol Valera. A ver, Carol. La B, ajá, las conjunciones y las conjunciones coordinantes, ¿cierto? Porque para que sean compuestas coordinadas, las conjunciones tienen que ser las del grupo de coordinantes, no las del grupo de subordinantes, ¿no? Muy bien, clave correcta la B.
Muy bien, Carol Valera. Respuesta correcta. 14. Llamamos oraciones compuestas yuxtapuestas ¿a quién? ¿Qué tipo de oraciones son las compuestas yuxtapuestas? A ver, eso le toca a Aldrich Yasila. ¿Cuál es tu respuesta? La E. Más de una es correcta. A ver, enunciados unidos por medio de punto y coma, sí, punto y coma. Enunciados unidos por medio de dos puntos, sí, dos puntos. Enunciados unidos por medio de coma, sí. Enunciados unidos por medio de punto seguido, sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Más de una es correcta, ¿no? Más de una. De punto seguido sí, pero del que no es de punto final, ¿ah? Porque obviamente el punto final ya ahí termina, ¿no? Pero del punto seguido sí puede ser, pero de punto final no. Entonces, la clave correcta es la E. Más de una es correcta. Muy bien. 15 y última. A ver, señala cuál de las siguientes oraciones es una oración compuesta yuxtapuesta. A ver, todas tienen sus pequeños ahí, sus pequeños trucos o sus pequeñas reglas, ¿ah? Tienen ahí como unas reglas derivadas y así, pero tú te vas a dar cuenta con el tiempo cuando le agarres cuando agarres la onda, te vas a dar cuenta de que, ah, sí, es esta la respuesta y todo ello, ¿no? Por más de que todas te parezcan parecidas. A ver, vamos a preguntárselo a Lady Saavedra. ¿Cuál es tu respuesta en la 15? La B es que puede ser, pero después de dos puntos no hay verbo. Ya, a ver, vamos a analizarla. Ya, de repente estás en lo correcto o de repente no estás en lo correcto. A ver, acá de repente hay alguna regla que todavía no he mencionado que la vamos a descubrir a continuación. A ver, Vargas jugará de volante, Guerrero de delantero. Ah, ya ves, ya la encontraste, es la A, ¿cierto? Porque sí, lo dije en una anterior. Si bien es cierto, aquí no está el verbo jugará, pero se sobreentiende, pues. Guerrero, acá sería Guerrero jugará de delantero, ¿no? Simplemente que acá lo ha omitido para evitar cacofonía y el hecho de la omisión no significa que no se encuentra, pero sí se encuentra, pues. Aquí está la coma, entonces antes de la coma, jugará. Esto sobre todo se realiza cuando el verbo es repetido, ¿ah? Pero si no hubiese un verbo acá que no es repetición del anterior, ahí sí no, ¿ah? Ahí sí es como si no hubiera como si no hubiera un segundo verbo. Pero acá sí me está indicando que es el verbo repetido, es el mismo verbo anterior. Entonces ahí sí funciona, ¿de acuerdo? Vargas jugará de volante, Guerrero jugará de delantero. Aquí indirectamente es jugará. Y es el mismo que está aquí. Por eso es que simplemente lo han omitido, porque es el mismo. En cambio, en un ejemplo anterior, acá no había verbo, pero no es el repetido del anterior, entonces ahí sí olvídate, ahí sí no es ni está sobreentendido ni nada. Como en lo que vimos en el anterior de la oración de mis tíos son muy buenos, creo que vimos, o mis tíos, coma, muy buenos, algo así creo que vimos en una oración anterior, y ahí sí no se repite, pues, ahí sí no se repite, entonces por eso solamente lo completamos como oración bimembre, nada más, porque sí había sujeto. O sea, no es porque se repite acá se repite el verbo y otra vez se repite el verbo y ya no lo coloco, no. Entonces, tiene ciertas reglas derivadas, ciertas reglas que tú las vas a ir descubriendo mientras vas desarrollando. Sobre todo las vas a descubrir cuando empiezas a descartar alternativas. Entonces, ahí te vas a acordar, ah, entonces puede ser esta porque el verbo se está repitiendo y por eso ya no lo han vuelto a colocar. Pero sí, se sobreentiende de que este es verbo y después de acá es el mismo verbo, ¿no? Entonces, la clave correcta es la A. A ver, aquí el tren eléctrico tendrá 5 tipos de tarjetas. Acá hay 2 puntos, pero después de los 2 puntos ya no hay verbo, entonces no puede ser la B. Y además tampoco es que se vuelva a repetir el verbo, ¿no? El tren eléctrico, acá el verbo es tendrá. El tren eléctrico tendrá 5 tipos de tarjetas, 2 puntos, A, B, C, D. Y acá no puedo encajar ni imaginariamente el verbo tendrá. Así que ese era el ejemplo donde te decía que aquí sí indirectamente no se encuentra el verbo repetido, ¿cierto? Entonces la B no es. C, el tren macho, hoy sí, sí dice eso. El tren macho y el metro, no, bueno, algo significará. El tren macho y el metro cruzan el río Rímac. A ver. Aquí. Aquí no hay signos, así que olvídate, pues, no hay yuxtapuestas, si no hay signos.
¿De dónde voy a sacar? Entonces, no, pues. El ejército llevó a menores de la comunidad nativa. Acá tampoco hay signos, así que olvídate. En la E tampoco hay signos, olvídate. Solamente tenías entre la A y la B. Solamente tenías entre estas dos, ¿cierto? Pero, ¿quién es la que está más cerca? Es la A, porque el verbo que está aquí se repite, se tiene que repetir acá, después de la coma, solo que ya no lo han puesto por la regla de cacofonía, para que no suene repetido, ¿no? Por eso nada más, pero indirectamente sí, este verbo le pertenecía, este mismo verbo le pertenece a este. En cambio acá no, pues, el verbo tendrá no es necesario colocarlo acá, en A, B, C, D. Tendrá A, B, C, D, no tiene sentido. Entonces ahí es donde cortamos esa idea. Por ejemplo, acá teníamos otro ejemplo similar para que no me digas, oye, no estoy entendiendo cómo acá sí, cómo acá no. No, las reglas son claras, son bastantes, eso es lo que te puede confundir. Pero el hecho de que la situación sea la misma, no. Por ejemplo acá, ¿no? Mira, mis tíos, muy bien. ¿Te acuerdas de esta? Aquí, ¿por qué yo no le he puesto oración simple? O sea, ¿por qué no le he puesto oración simple? Por el simple hecho de que aquí no se repite, o sea, no, pues no te da la idea, solamente te está especificando el sujeto que es mis tíos. ¿No? Aquí no voy a jugar con oración compuesta, yuxtapuesta, no, pues. Acá no es una yuxtapuesta. Número uno, porque no es compuesto. En todo caso, si acá hubiese un verbo, sería el simple, pero como no está especificado, solamente está separado por una coma, que me da la idea de mis tíos están muy bien, pero me da la idea, no está escrita. En cambio, en la anterior sí está escrita por un lado, pero sí lo está. En cambio, acá no hay ni por este lado ni por el otro lado, ¿no? Porque acá sería, mis tíos están muy bien, pero están no está antes de la coma, ni están está después de la coma, no está para nada. En cambio, aquí sí lo está de un lado. Jugará, está antes de la coma, y después ya no lo han vuelto a poner, pero se sobreentiende que también le pertenece después. En cambio, en la otra no sucede lo mismo. Por esa razón es que esta simplemente pasa a ser una bimembre, porque sí tiene sujeto, ¿no? En cambio acá sí lo identificamos de esta forma. Entonces, como te digo, hay un montón de reglas que te pueden parecer un poco así, complicadas, ¿no? Un poco difíciles. Uy, ¿ahora qué hago? Pero no, simplemente descartando, muchas veces encuentras la respuesta. Como en este caso, ¿no? Mira, yo descartaba la C, la I y la D porque no tienen signos de puntuación por lógica, no puede ser una yuxtapuesta. Pero sí, acá sí me doy cuenta, ¿no? Que Guerrero jugará. O sea, sí tiene un verbo, solo que no lo han puesto para evitar cacofonía, nada más. Pero es el mismo verbo repetido, jugará y jugará. En cambio, aquí en la D no tiene sentido colocar, el tren eléctrico tendrá cinco tipos de tarjeta, 2 puntos. Tendrá A, B, C, D, o sea, ya no es necesario poner otra vez tendrá, ¿no? No tiene sentido. Entonces, pero acá sí, ¿no? Acá el sentido es más expreso. Entonces, eso sería todo. Ya hemos desarrollado. A ver, ¿qué me dice acá? Podría volver a explicar solo lo de las proposiciones en una oración compuesta. A ver, oración compuesta. La oración compuesta debe tener proposiciones, pues, porque estamos hablando de verbos. Por cada verbo hay una proposición. Por ejemplo, aquí. Está fácil. Observa. Esta es la oración. Toda la oración es esta de aquí. El maquinista tomó los mandos y el tren se deslizó por la vía. Solamente hay una oración. Esta es la oración, nada más, solamente esta. Todo lo que esté subrayado de amarillo es la oración. Ahora, dentro de la oración es que se encuentran las proposiciones. ¿Cómo separo proposiciones? A través de conjunciones o a través de los signos de puntuación. En este caso, en el caso de esta oración, está siendo separada por una conjunción. Verbo antes, tomó, verbo después, deslizó. ¿Ya está? Entonces, cada verbo le corresponde a una proposición. El verbo 1 le corresponde a esta proposición que está obviamente antes de la conjunción, ¿no? El maquinista tomó los mandos, entonces esta es proposición 1. Ahora, después de la conjunción y con su respectivo verbo, proposición 2, el tren se deslizó por la vía. ¿Ya está? Proposición 1, proposición 2. Entonces, esta era una oración
que tiene dos proposiciones. Puede tener más, siempre en cuando se siga dividiendo por conjunciones o en todo caso por yuxtapuestas, ¿no? Que son los signos de puntuación. En el caso de las yuxtapuestas, por ejemplo, acá teníamos un ejemplo. Todo esto es una oración, todo esto, ¿de acuerdo? Todo eso es una oración. Ahora, voy a buscar primero los verbos, pues. Primero busco los verbos. Entrenó, verbo 1, ganó, verbo 2. Ya está. Ahora, se supone que entre estos dos verbos tiene que haber alguien que los separe, y lo que los puede separar solamente puede ser las conjunciones o los signos de puntuación. En este caso, no hay conjunciones. Durante 5 meses ninguna es conjunción. Pero las está separando un signo de puntuación. Entonces, antes del signo de puntuación verbo, después del signo de puntuación verbo. Entonces, definitivamente estamos ante una yuxtapuesta, donde esta es la que separa en proposición 1. Pablo entrenó durante 5 meses, esa es proposición 1. Y ganó el campeonato, proposición 2. Entonces, esta oración tenía dos proposiciones. Ahora sí, ¿me entendiste o todavía hay alguna duda por ahí? Cualquier duda, por favor, indíquenmela porque ya se acaba el tiempo y de ahí no voy a poder, sí, me dice, ya, muy bien. Entonces, es el mismo jueguito con todos, es el mismo juego, sino que en algunos casos, como te digo, ¿no? En algunos casos no hay necesidad ni siquiera de contabilizar los verbos, porque te dice, ¿cuál es copulativa? Entonces tú descarta donde en ninguna palabra encuentres una copulativa, pues, o descarta donde en ninguna palabra encuentres una adversativa. Solamente juega con las que te dan indicio de que esas podrían ser la respuesta, ¿no? Entonces, obviamente no vas a contabilizar a las que no tienen signo de puntuación si la pregunta es cuál es una yuxtapuesta. No te vas a poner a analizar una pregunta que no tiene una alternativa que no tiene signos de puntuación. O sea, por lógica, si te piden yuxtapuesta, descarta las alternativas que no tienen signos de puntuación, ¿no? Y a las que sí tienen signos, ahí recién te pones a analizar. Y recuerda algo, recuerda que cuando hay signo y también hay conjunción, se prioriza la conjunción. Pero si solamente hay signo y no hay conjunción, ahí recién es una yuxtapuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora sí, la ficha está igual que el tema del día de hoy, igual que los ejercicios, así que no hay problema con eso. Nos despedimos y hasta la próxima clase. Adiós.